Buenos días, soy Raúl Tárrega, profesor de la Universidad de Valencia. A continuación presentaré el contenido de la comunicación titulada Bullying y trastorno del espectro autista, una revisión de revisiones. Los autores de la comunicación somos Gemma Pastor Cerezuela, Francisco González Sala, Pilar Sanz Cervera y yo mismo, Raúl Tárrega Mínguez. Somos todos profesores de diferentes departamentos de la Universidad de Valencia. Antes de entrar en materia en la comunicación, nos gustaría aclarar que esta comunicación es un trabajo de tipo teórico. Lo que hacemos en la comunicación es llevar a cabo una búsqueda de revisiones sistemáticas sobre la incidencia del bullying y sobre los factores de riesgo del bullying en niños y niñas con TEA, y a partir de ahí extraer conclusiones que consideramos que pueden ser de interés para la práctica educativa. Bien, en primer lugar, para contextualizar el trabajo, comentaremos muy brevemente dos definiciones que son centrales a la comunicación: la definición de TEA, de trastorno del espectro autista, y la definición de bullying. Estas definiciones las haremos por las restricciones de tiempo de la comunicación de una manera muy breve. Por supuesto, quien tenga interés las puede ampliar con la literatura, con las referencias bibliográficas que aparecen en pantalla y que mostraremos completas al final. Y en caso de que exista alguna duda o alguna consulta sobre esta temática, pueden contactar a través del correo electrónico o a través de los medios que establezca el Congreso con cualquiera de los autores de la comunicación. Bien, el concepto de TEA hace referencia a un diagnóstico con dos elementos centrales, con sintomatología centrada en dos ámbitos fundamentales. El primero de ellos es la existencia de dificultades en la comunicación e interacción social, que se puede dar a diferentes niveles, con diferentes niveles de severidad. El segundo ámbito central del TEA es el que se caracteriza por la existencia de patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades. Bien, la segunda definición, también muy breve, es la definición de bullying. El bullying es un término que se ha popularizado, que ha pasado incluso al lenguaje coloquial, al lenguaje de la calle, pero que debemos ser conscientes de qué significa, ¿de acuerdo? No cualquier situación de violencia o de acoso entre niños es bullying, sino que debe cumplir algunos requisitos, ¿de acuerdo? El bullying se da entre niños que ejercen el acoso basándose o apoyándose en algún tipo de situación de superioridad. Superioridad por edad, es decir, niños más mayores hacia niños más pequeños; superioridad física, niños con más fuerza, con más tamaño físico, hacia niños más débiles o que se perciben como más débiles; situación del estatus social, es decir, niños que pueden llegar a ejercer de líderes, habitualmente líderes negativos, ejercen situaciones de acoso contra niños que están más aislados, o como es el caso de esta comunicación, la existencia de algún tipo de diagnóstico, de algún tipo de condición que haga que se perciba como diferente al niño sobre el cual se ejerce el daño o la agresión. Para que una conducta sea considerada de bullying, no puede ser una conducta aislada, sino que tiene que ser una conducta repetida y reiterada en el tiempo. Y el bullying, debemos tener en cuenta que no es únicamente situaciones de acoso de tipo físico, sino que el acoso verbal también se puede considerar bullying, el aislamiento social o la ridiculización en público de los niños víctimas también se puede considerar bullying, y más recientemente el ciberacoso o el acoso no cara a cara, sino a través de las redes sociales o a través de otras herramientas relacionadas con las TIC, también podemos considerarlo una modalidad desgraciadamente habitual de bullying. Una vez definidos los dos términos centrales de la comunicación, pasamos a establecer el objetivo. Como comentaba anteriormente, el objetivo central de la comunicación es llevar a cabo una revisión de revisiones sobre estudios que se hayan interesado en analizar la incidencia del bullying en niños y niñas con TEA y estrategias de prevención y eficacia de programas de intervención para reducir el bullying en estos mismos niños y niñas con TEA. Tal como comentaba al inicio, se trata de un trabajo de tipo teórico, pero que consideramos que tiene repercusiones realmente relevantes para la práctica educativa.
En esta diapositiva hacemos un resumen del método que hemos seguido en la comunicación, en el trabajo. Hemos realizado una búsqueda en dos bases de datos, que son Scopus y Google Académico, con los términos o palabras clave que tienen en pantalla. La búsqueda se realizó en inglés, combinando los términos autism o Asperger con los términos literature review, systematic review, state of the art y meta-análisis. En Scopus introdujimos estos términos en los campos de búsqueda de título, resumen y palabras clave. En Google Académico llevamos a cabo diferentes combinaciones de los términos y analizamos las 100 primeras entradas de las diferentes búsquedas que realizamos. En ambos casos el periodo temporal se limitó a los estudios publicados entre 2011 y 2021. En Scopus obtuvimos un total de 6 resultados y en Google Académico 2 resultados. Por tanto, en la presente comunicación sintetizamos las conclusiones de 8 estudios de revisión sistemática o meta-análisis sobre la problemática del bullying en los niños y niñas con TEA. Tienen en pantalla la diapositiva que resume los 8 estudios de revisión sistemática que hemos incluido en esta comunicación. La referencia bibliográfica completa, que recomendamos su consulta directa, aparecerá al final de la comunicación. Bien, como ven, en la última columna están destacados en rojo que no todas estas revisiones sistemáticas son del mismo tipo. Tenemos las 3 primeras y también la de Falla y Ortega 2019, que son revisiones cualitativas de la literatura o estados del arte. La revisión de Mayano et al. De 2016 incluye un metaanálisis sobre la prevalencia del bullying en niños y niñas con TEA. La revisión de Park et al. De 2020 también es un metaanálisis, también es sobre prevalencia, pero además incluye un metaanálisis sobre factores asociados que nos pueden ayudar a identificar factores de riesgo y prevención del bullying en los niños y niñas con TEA. La revisión de Creswell et al. De 2019 es una revisión diferente de las demás porque aquí únicamente se incluyen estudios cualitativos que nos aportan una información diferente de la de los cuantitativos y realmente muy valiosa porque nos muestra una fotografía muy real, muy cercana de cómo identificar el bullying en niños y niñas con TEA. Y finalmente la revisión de Morton desde el año 2021 es una revisión más centrada en el ámbito de la investigación, que lo que hace es una revisión de cómo se ha abordado metodológicamente el estudio del bullying en los niños y niñas con TEA, y también hace una crítica bastante importante, como veremos posteriormente, a cómo se ha llevado a cabo esta metodología. En los resultados vamos a destacar algunos de los resultados que consideramos más interesantes. Recomendamos a aquellos y aquellas de ustedes que estén interesados que consulten el texto completo de la comunicación que aparecerá en el Congreso y que consulten, por supuesto, de manera directa las revisiones sistemáticas que hemos identificado, ya que aquí únicamente tenemos tiempo para destacar algunos de los resultados principales. El primero de estos resultados que consideramos que son más relevantes es el de la prevalencia del bullying en niños y niñas con TEA, es decir, la pregunta de ¿cuántos niños y niñas con TEA sufren bullying o están implicados en el bullying? Pues bien, hay 2 metaanálisis que nos ofrecen datos completos, es decir, y consideramos que es interesante destacar estos datos porque no son datos de un único estudio, sino que son datos que sintetizan en un único porcentaje los porcentajes ponderados de un número muy elevado de estudios previos. Por tanto, son datos que tienen un valor, ¿de acuerdo? Tienen un valor añadido. El estudio de Mayano et al. De 2016 nos dice que el 44% de niños con TEA sufren en condición de víctima situaciones de bullying. El estudio más reciente de Park et al. Esta cifra asciende hasta el 67%, es decir, esto nos da una idea de la envergadura del problema. No estamos hablando de casos aislados ni mucho menos, sino que estamos hablando de incluso un 67% de niños y niñas con TEA. También debemos ser conscientes de que aquí estamos hablando de niños y niñas con TEA implicados en situaciones de bullying, pero no únicamente como víctimas, sino también en ocasiones como acosadores.
El metaanálisis de 2016 nos habla de un 10% de niños y niñas con TEA que se implican en el bullying únicamente como acosadores, no como víctimas, y el metaanálisis más reciente también asciende este porcentaje hasta el 29%. Y también hay niños y niñas que se ven implicados en el bullying tanto como víctimas como en condición de acosadores. En el metaanálisis de 2016 esta cifra se sitúa en el 16% y en el 2020 esta cifra es relativamente similar, aunque desciende algo al 14%. Bien, los metaanálisis también nos informan de las modalidades de bullying en que se ven implicados los niños y niñas con TEA. Son el acoso verbal en un 50 y 58% respectivamente en los dos metaanálisis, la violencia física en un 33% en el metaanálisis de 2016 y en un 30% en el 2020, el acoso social en unos porcentajes del 31% en 2016 y 36% en el metaanálisis 2020, y el ciberbullying no se estudió en el metaanálisis de 2016, sí se ha estudiado en este más reciente de 2020 y con un porcentaje menor que los casos anteriores, pero por supuesto nada desdeñable, que es el 15%. Bien, los metaanálisis nos informan de estos porcentajes y también nos dicen algo que es una idea central. El bullying es un problema en general en las escuelas, pero es un problema que se ceba especialmente y que es significativamente más frecuente, y hay un riesgo de manera estadísticamente significativa mayor de ser experimentado por niños y niñas con TEA. Y esto ya pues nos responde de una manera muy clara a la pregunta, si alguien se planteaba la pregunta de bien, ¿esto está generalizado o no? Pues sí, los resultados de dos metaanálisis diferentes nos dicen que esto está generalizado con porcentajes muy altos y además con porcentajes que son significativamente mayores que los del resto de estudiantes, o que los estudiantes sin TEA. Otro resultado que consideramos que merece la pena destacar es el de los factores de riesgo y factores de protección que las diferentes revisiones sistemáticas han identificado y que nos pueden ayudar a detectar cuando hay mayor riesgo de que los niños y niñas con TEA se vean implicados en situaciones de bullying, y qué elementos pueden ayudarnos a reducir ese riesgo de situaciones de bullying. Bien, las revisiones sistemáticas han identificado factores individuales y factores contextuales. Los factores de riesgo individuales encontramos en primer lugar la ingenuidad social. Este concepto de ingenuidad social hace referencia a una dificultad especialmente marcada en algunos niños y niñas con TEA para detectar las claves sociales del entorno. ¿De acuerdo? Entendemos por claves sociales, pues, por ejemplo, cuando los niños no son capaces de detectar si quien se dirige a ellos lo está haciendo en broma, lo está haciendo en serio, lo está haciendo en tono irónico, lo está haciendo como una amenaza, lo está haciendo como una invitación verdadera a participar en una actividad social, lo está haciendo como una burla, ¿de acuerdo? Estas dificultades que pueden llegar a existir en muchísimos niños con TEA, pero los niños en los que estas dificultades son más marcadas se encontrarían en un riesgo mayor de verse implicados en situaciones de bullying. Un factor de protección sería entrenar a los niños y niñas con TEA para detectar estas claves sociales y para identificar correctamente los elementos de su entorno que son relevantes desde un punto de vista social. Otros factores individuales son los problemas externalizantes, los problemas conductuales, los problemas de alguna sintomatología TDAH, los problemas de baja tolerancia a la frustración, ¿de acuerdo? Y también problemas internalizantes, fundamentalmente relacionados con sintomatología de ansiedad y con sintomatología depresiva. Bien, en cuanto a los factores contextuales, encontramos algunos factores que no dependen directamente de las características del niño o de la niña con TEA, sino que dependen de su entorno. Uno de los momentos clave de mayor riesgo, en realidad no solo para los niños y niñas con TEA, sino para toda la población escolar, es el momento de la transición del cambio de etapa, de primaria a secundaria.
Es un momento en que los estudiantes pueden ser especialmente vulnerables a verse implicados en situaciones de bullying. Eh, También las revisiones sistemáticas han identificado el momento del desplazamiento del transporte a la escuela. Fundamentalmente los estudios que han identificado este elemento se refieren a el transporte escolar en autobús. Son situaciones en que la supervisión por parte de los adultos es más baja porque los profesionales que trabajan en este transporte en autobús pues deben estar atentos a las subidas, a las bajadas de los niños, al autobús, por supuesto a la conducción, y no pueden estar vigilando o supervisando a todas horas. Por tanto, son situaciones en que los agresores aprovechan y intensifican las conductas de agresión. Y otro factor contextual que no depende de los niños es la salud mental de los padres. Cuando existen dificultades en esta salud mental de los padres, por sintomatología ansiosa, por sintomatología depresiva, por sintomatología también conductual, pues estarían experimentando dificultades para ejercer correctamente la paternidad y para ejercer correctamente de modelos de comportamiento social, y indirectamente estarían creando un caldo de cultivo para que sus hijos o hijas se ven implicados en situaciones de bullying. Por el contrario, como factor de protección contextual encontramos el apoyo social, las relaciones de amistad, que sirven de un entrenamiento para detectar las claves sociales que comentábamos anteriormente, y que también sirven de una red de apoyo para cuando se está en una situación de bullying, pues tener el apoyo entre iguales, que es uno de los elementos clave que en la literatura en general sobre el bullying se ha identificado como un factor de protección. Bien, consideramos que los profesionales de la práctica educativa deben ser conscientes de estos factores de riesgo y factores de protección porque nos ayudan a ver qué situaciones pueden ser las que desgraciadamente son más propicias a que exista un riesgo mayor de bullying, y son los elementos también que nos pueden ayudar a reducir la gravedad de estas situaciones de bullying. Una vez vistos los principales resultados de las revisiones sistemáticas de la literatura, pasamos a ver cuáles son las implicaciones para la práctica educativa que tienen estos resultados. Bien, en primer lugar, creemos que estas revisiones sistemáticas nos ayudan a identificar los factores de riesgo y a darnos algunas claves que pueden ser útiles para los programas de prevención. Estos programas de prevención no necesariamente tienen que ser centrados o reducidos en los niños y niñas con TEA, sino que pueden ser programas de prevención tremendamente útiles para la población escolar en general. ¿Qué elementos podrían tener estos programas de prevención? En primer lugar, el dotar a los niños y niñas de herramientas para identificar claves sociales, dotar de estrategias de interacción social, dotar de habilidades para desenvolverse socialmente de una manera positiva y de una manera socialmente adaptativa. Es decir, se trata de estrategias centradas en mejorar las habilidades de los niños y niñas, con o sin TEA. Por otra parte, otro elemento común a bastantes programas de prevención es la implicación de los iguales. Es decir, veíamos anteriormente que la existencia de relaciones de amistad y de apoyo, de redes de apoyo, servía como un elemento protector contra verse implicado en situaciones de bullying, y en efecto muchos programas de prevención ponen el énfasis en lo que se denominan espectadores, las personas que no sufren directamente el acoso, pero que sí que conviven con él porque lo ven a diario. Bien, pues el implicar a estas personas, bien como señalando que se está cometiendo una situación injusta, o bien exponiendo la problemática si la víctima no lo hace ante pues los docentes, los tutores, etcétera, pues son elementos que mejoran la cohesión social, que mejoran la, la, la vida del aula, y que directa o indirectamente reducen las situaciones de bullying. Una segunda aplicación que creemos que es clave es la necesidad de formar al profesorado.
las personas responsables de la comunicación estamos implicados directa o indirectamente en la formación de docentes y consideramos que estos contenidos se deben tratar, se deben incluir en la formación del profesorado actual. El bullying es una problemática con un nivel de gravedad importante, debemos ser conscientes de ello y debemos dotar a nuestros docentes de las herramientas, primero para identificar situaciones de bullying, segundo para hacer frente a las situaciones de bullying cuando ya se han producido y tercero, pero probablemente lo más importante, para prevenir situaciones de bullying, es decir, para crear aulas, crear climas de aula, climas de centro en los que los estudiantes exista respeto, existan relaciones de apoyo, relaciones positivas de amistad y por supuesto que el bullying no sea una conducta habitual. Eh, Como comentábamos anteriormente, esta formación de profesorado no debe reducirse únicamente al TEA, sino debe centrarse en el bullying en cualquier niño o niña, de acuerdo, con o sin TEA, con o sin diagnóstico. Bien, y una última implicación que creemos que es importante, no es tanto una implicación a nivel práctico de la práctica diaria del aula, sino que es una implicación a nivel metodológico y proviene de la revisión sistemática de Morton de 2021. Esta revisión, como comentábamos anteriormente, es una revisión muy crítica con las investigaciones que se han hecho en cuanto al bullying en niños y niñas con TEA. Probablemente también esta crítica podría hacerse extensiva a todo el estudio del bullying. Es necesario mejorar los instrumentos, es necesario combinar estudios cuanti y cualitativos y ya centrándonos en el ámbito del TEA, es necesario, si queremos tener una idea verdaderamente certera de cuál es la incidencia del bullying en los niños y niñas con TEA, no centrarnos únicamente en un subgrupo o una parte del espectro del TEA, sino que debemos evaluar de manera sistemática e identificar cuando se hace un estudio, identificar muy correctamente o lo más correctamente que podamos si estamos hablando de niños con TEA nivel de severidad 1, 2 o 3, si estamos hablando de niños con TEA con o sin comorbilidades. Y por supuesto identificar correctamente a los participantes y el contexto en que se hace el estudio, es decir, no tendrá la misma prevalencia el bullying en un centro ordinario donde conviven a diario niños de características muy diferentes, de un centro específico, de un centro en el cual hay un aula específica para niños con TEA, pero el centro es ordinario, ¿de acuerdo? Todas estas variables contextuales no siempre están bien identificadas en la literatura científica y son claves, son fundamentales y sí deben estar identificadas. Bien, con esto finalizan las implicaciones y en las siguientes diapositivas mostraremos las referencias bibliográficas que consideramos que es relevante consultar. Tanto en esta diapositiva como en la que se mostrará a continuación aparecen las referencias bibliográficas utilizadas para esta comunicación, las que están marcadas con un asterisco, corresponden a las 8 revisiones sistemáticas que se han analizado en la presente comunicación. Bien, agradecemos a las personas que hayan manifestado su interés en esta comunicación, les agradecemos su atención. Los autores de la comunicación quedamos a su disposición para cualquier duda o para cualquier consulta o para cualquier comentario sobre el contenido de la misma a través de los canales que establezca el Congreso. Esta es la segunda diapositiva con las referencias bibliográficas y enviamos un saludo muy cordial a todos y todas ustedes.